El método cartesiano, ideal matemático de certeza, la duda metódica y el criterio de verdad. Primera pregunta, el método cartesiano. Primera subpregunta, el objetivo cartesiano. Primer apartado, concepción unitaria de la razón y del saber. Según Descartes, la razón es la capacidad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso. Esta capacidad es igual en todos los hombres. La diversidad de nuestras opiniones no se debe, por tanto, a que la facultad de razonar de unos y otros sea diferente, sino a que el uso que hacemos de la misma es distinto y a que no consideramos las mismas cosas al razonar. De esta concepción unitaria de la razón se deduce la concepción unitaria del saber. El conjunto de las ciencias constituye la sabiduría humana. Aquellas son el resultado de aplicar esa sabiduría humana a objetos de estudio diferentes, a la naturaleza, la física, a los animales, la zoología, al hombre, la antropología, etc. Segundo apartado. Objetivo de la filosofía de Descartes. El objetivo de Descartes es el de llegar a un sistema de verdades por medio del uso exclusivo de la razón, es decir, sin dar nada por supuesto y en el que sólo se acepte lo evidente e indudable. Tercer apartado. Ruptura con el pasado. Para conseguir tal objetivo hay que romper con el pasado, esto es, hay que comenzar a filosofar desde el principio, replanteándose todas las cuestiones, sin dar nada por supuesto y sin aceptar la autoridad de ningún filósofo anterior. A esto se le llama rechazo del criterio de autoridad medieval. Su crítica de la filosofía tradicional no implica suponer que ésta no haya llegado a verdad alguna, sino afirmar que esas verdades deben ser redescubiertas, haciendo uso de la razón y siguiendo un método adecuado, lo que no se había hecho hasta entonces. Subapartado 2. Necesidad de un método. La mathesis universalis. La necesidad de un método en filosofía ya se había sentido en el Renacimiento. Así Galileo con el método hipotético deductivo o experimental y Bacon con el método inductivo. Pero en Descartes es ya una verdadera obsesión. Convencido de la certeza y seguridad de las matemáticas, quiere emplear en filosofía un método que conduzca a la misma seguridad. Según Descartes, como la razón es única y el saber es también único, entonces debe haber un único método. El método elegido será el método matemático, la mathesis universalis, un método que permite llegar por deducción a partir de unas verdades ciertas, equivalentes a axiomas, a otras verdades también evidentes. Así se podrá construir un edificio filosófico sólido, con un fundamento seguro. Tercer subapartado. Las reglas del método.
Primero, definición del método. Descartes define su método como un conjunto de reglas que el hombre ha de seguir para lograr alcanzar el conocimiento verdadero. Tales reglas son necesarias para que las operaciones fundamentales de la mente no se desvíen del camino que señala la razón, debido a prejuicios, pasiones, impaciencia, etc. Segundo, las operaciones fundamentales de la mente. Según Descartes, la mente realiza dos operaciones esenciales. La intuición, que no se trata de una intuición sensible, sino racional o intelectual. Es una especie de luz natural por medio de la cual captamos de manera inmediata y sin posibilidad de duda o error ideas claras y distintas, a las que también llama naturalezas simples y que son absolutamente verdaderas. Por ejemplo, tengo la intuición de que existo, de que pienso, de que el triángulo está limitado por 3 líneas, etc. Y la segunda operación es la deducción, que consiste en una operación por la que deducimos de modo necesario una serie de conclusiones ciertas a partir de verdades previas evidentes, claras y distintas, conocidas por intuición. Según Descartes, hay 3 consideraciones importantes que hay que tener en cuenta. La primera es que Descartes no acepta como verdadero nada de lo que no tenga absoluta certeza. Si se acepta una sola idea que no sea verdadera, entonces toda la cadena deductiva elaborada a partir de ella estará en peligro. Para evitar esto, Descartes lo someterá todo a duda, rechazando como verdadera cualquier idea de la que quepa la más mínima duda. Las ideas que resistan la duda serán las verdades evidentes, claras y distintas, descubiertas por la intuición. La segunda consideración es que es necesario respetar el orden de la deducción, pasando de evidencia en evidencia en la cadena de razonamientos, con la seguridad de que así alcanzaremos la verdad. Y la tercera consideración es que Descartes prefiere la intuición a la deducción, pues considera que en esta es más fácil cometer algún error, ya que los nexos que unen las premisas intuidas con la conclusión deducida pueden hacernos caer en él. Tercero, las reglas del método. Según Descartes, son 4 las reglas que debe contener el método que él propone y que desarrolla en la segunda parte del discurso del método. La primera es la regla de la evidencia, según la cual no hay que admitir nada que sea dudoso. Solamente hemos de aceptar aquello que se presente a nuestra mente con tal claridad y distinción que no presente ninguna duda. Lo evidente se capta por medio de la intuición racional y se define por 2 notas esenciales. La primera, la claridad. Claridad es sinónimo de nitidez y antónimo de oscuridad. Una idea clara es la que se presenta a la mente de tal modo que ésta la intuye sin ninguna dificultad. Por ejemplo, que existo porque pienso. Esto es algo claro,
Pero ¿cuál es el sexo de los ángeles? Es una cuestión oscura. La segunda nota es la distinción. La distinción es sinónimo de diferenciación y antónimo de confusión. Una idea distinta es la que está separada de cualquier otra idea, de modo que no se confunda con ella. Por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4 es algo distinto, que no se confunde con nada, pero un dolor de apéndice es confuso, porque nos puede doler como reflejo el estómago y tener el origen en una apendicitis. Una consideración importante. Según Descartes, al aplicar esta primera regla, la de la evidencia, hay que evitar, en primer lugar, la precipitación, que es aceptar como evidente, claro y distinto lo que es oscuro y confuso, lo que consiste en una afirmación de la evidencia por exceso de confianza. Y en segundo lugar, la prevención, que es el error contrario, que consiste en no aceptar como evidente lo que es claro y distinto, lo que consiste en una negación de la evidencia por exceso de desconfianza. La segunda regla es la regla del análisis. La evidencia solo la podemos tener de ideas simples. Por lo tanto, hay que dividir las ideas compuestas en ideas simples. El análisis indica el paso del conocimiento de lo más complejo al conocimiento de lo más simple. Estas ideas simples solo se conocen por medio de la intuición. Las dos ideas simples más importantes que considera Descartes son la extensión y el pensamiento. Además, las ideas simples son todas ideas innatas. La tercera regla es la regla de la síntesis. Una vez que hemos convertido las ideas compuestas en ideas simples, debemos volver a recomponerlas por medio de la síntesis. Esta regla indica el paso del conocimiento de lo más simple al conocimiento de lo más complejo. A las ideas compuestas se llega por medio de la deducción. Y la cuarta regla es la regla de la enumeración y revisión, que consiste en comprobar la corrección de la aplicación de las dos anteriores reglas con el fin de evitar la más mínima posibilidad de error. Segunda pregunta. La duda metódica. Primero, características y extensión de la duda. Primero, la duda cartesiana. Para conseguir su objetivo en filosofía, Descartes considera que hay que poner en duda todo aquello de lo que quepa dudar. Segundo, características de la duda. En primer lugar, la duda cartesiana es universal, es decir, es aplicable a todo aquello sobre cuya verdad cabe alguna duda, que es prácticamente todo. Así Descartes duda no sólo de la existencia de las cosas naturales, sino también de la veracidad de las demostraciones y de los principios matemáticos. En segundo lugar, la duda es metódica, esto es, la duda no se realiza
por el mero hecho de dudar, sino como un paso previo dentro del método cartesiano para conseguir su objetivo filosófico. La tercera característica de la duda es que es una duda teórica. O sea, la duda solo se puede afirmar en el campo de lo teórico, pues en la práctica es necesario basarnos en opiniones, aunque sean únicamente de una veracidad probable. En cuarto lugar, la duda es radical o hiperbólica, es decir, que se somete a duda todo aquello de lo que cabe la más mínima duda. Y en quinto lugar, la duda es provisional en un doble sentido. En primer lugar, porque es una fase preliminar en la búsqueda de la certeza. Y en segundo lugar, porque dudar de una proposición no implica su rechazo. Por ejemplo, se puede dudar de la existencia de mi cuerpo y luego afirmarla como algo verdadero. Tercero, diferencia entre la duda escéptica y la duda cartesiana. La duda escéptica consiste en dudar de todo, no aceptando nada como verdadero. Se trata de una duda estacionaria, es decir, permanente, de la que no se puede salir. Aquí tenemos a Michel de Montaigne, que fue uno de los principales representantes del escepticismo renacentista. Sin embargo, en la duda cartesiana se duda con el fin de alcanzar verdades indudables, por eso es provisional. La duda es en Descartes un instrumento para alcanzar la verdad. Segundo, el proceso de la duda. El proceso de la duda consiste en la búsqueda de todos los motivos posibles para dudar. Este proceso se resume en los siguientes niveles de la duda metódica. Aquí Descartes lo que está intentando hacer es encontrar un motivo suficiente para poder dudar de todo. En primer lugar, se plantea como motivo para dudar de todo el carácter engañoso de los sentidos. Es evidente, según Descartes, que los sentidos me engañan algunas veces, de lo que se puede deducir que pueden estar engañándome continuamente. Además, el conocimiento que nos proporcionan los sentidos es sólo probable, y lo probable es muy dudoso. Por ello, es preciso dudar de todo. Por ejemplo, cuando sumergimos un palo en el agua y lo vemos quebrado, y sin embargo sabemos que está entero. Sin embargo, Descartes rechaza que éste sea motivo suficiente para dudar de todo. Aunque es cierto que los sentidos nos engañan a menudo, otras muchas veces nos informan de cosas de las que no parece posible dudar, como por ejemplo que estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en las manos. De este modo pasamos a un segundo posible motivo para dudar de todo, que es la dificultad para diferenciar entre el sueño y la vigilia, cuando estamos durmiendo y cuando estamos despiertos. A la anterior objeción, el mismo Descartes responde
que en ocasiones vivimos experiencias y conocemos cosas a través de los sentidos que parecen sueños, y al revés, soñamos escenas que nos parecen ser reales. Así resulta muy difícil distinguir el sueño de la vigilia, es decir, entre los momentos que estamos durmiendo y los que estamos despiertos. Este segundo motivo de duda no solo nos hace dudar de que las cosas son como las percibimos a través de los sentidos, sino de la misma existencia de las cosas materiales y hasta de nuestro propio cuerpo, por lo que hay que dudar de todo. Sin embargo, también rechaza este segundo posible motivo de duda. Según Descartes, nuestros sueños son como cuadros, cuyos modelos son las cosas reales. Así no podemos dudar de las cosas que nos representamos en los sueños, ya que no son irrealidades, sino objetos de los que los sueños son meras copias. Vamos con la tercera razón que le lleva a Descartes a dudar de todo. Y esta va a ser la definitiva: la hipótesis del genio maligno. Hasta ahora Descartes ha puesto en duda el conocimiento proporcionado por los sentidos y la existencia de las cosas materiales. Pero ¿se puede dudar de las verdades matemáticas? ¿De cosas tales como que 2 más 3 es igual a 5 o que todo cuadrado tiene 4 lados? No parece que se pueda dudar. Ahora bien, ¿quién puede asegurar que Dios no nos está engañando hasta incluso de las verdades matemáticas? De esta posibilidad Descartes deduce la necesidad de poner en duda todo lo que nos rodea y hasta nuestra propia existencia. Claro, pero considera Descartes que Dios jamás podría estar engañándonos, pues es fuente suprema de verdad e infinitamente bueno. Pero aunque no pueda ser Dios, sí es posible suponer que existe un cierto genio maligno, una especie de demonio muy poderoso que sea el que nos esté engañando. Según Descartes, aunque parezca mentira, contra tal hipótesis no cabe ya objeción alguna y nos obliga a no admitir nada como cierto, lo que implica, según Descartes, la necesidad de aplicar la duda de forma metódica. Tercera pregunta. Cogito ergo sum como primera certeza. La finalidad de la duda cartesiana. La finalidad de la duda es descubrir si hay alguna verdad de la que no quepa la menor duda. Pese a la hipótesis del genio maligno, Descartes encontró una primera verdad indudable en la afirmación cogito ergo sum, o pienso, luego soy o existo. En el cogito ergo sum Descartes encuentra la idea clara y distinta que va a servir de base firme para construir todo el edificio de la filosofía. Argumento que conduce al cogito. En primer lugar, ¿cabe alguna cosa indudable?, se plantea Descartes. ¿Se puede considerar alguna cosa como verdadera? Parece ser que nada, excepto precisamente eso, que no hay nada verdadero en el mundo. En segundo lugar, ¿yo soy algo? ¿Existo? La hipótesis del genio maligno nos obliga incluso a dudar hasta de nuestra propia existencia.
Tercero, ahora bien, si hay un genio maligno que me engaña, es porque existo. Es decir, la hipótesis del genio maligno hace que sea imposible dudar de mi propia existencia. Antecedente cartesiano del cogito. La primera certeza cartesiana no es absolutamente original de Descartes, ya que Agustín de Hipona en el siglo IV-V, en su obra La ciudad de Dios, ya señaló: pues qué si te engañas, si me engaño, soy. Interpretación del cogito cartesiano. En primer lugar, el cogito implica una postura subjetivista, pues lo fundamental es el pensamiento del sujeto, ya que sólo si se piensa se está seguro de la existencia. Por pensamiento entiende Descartes no sólo el acto de pensar, sino todo acto consciente del espíritu, es decir, dudar, entender, afirmar, negar, querer, imaginar, recordar, etc. El subjetivismo cartesiano deriva en un solipsismo, que consiste en considerar que todo lo que existe se reduce a mi pensamiento o yo. Solo estoy seguro de mi pensamiento, pues de lo demás, de las cosas exteriores al pensamiento, ya no puedo estar seguro. Aplicando el criterio de certeza, afirma Descartes, me doy cuenta de que las cosas exteriores que veo, toco, etc., se me presentan como algo claro y distinto, pero no sé si a eso que pienso le corresponde algo exterior, fuera de mi mente. Por ejemplo, no sé si mi sensación de cuerpo se corresponde con un cuerpo fuera de mi pensamiento. No puedo, así pues, salir de mí mismo, de mis pensamientos, por lo que necesito que algo o alguien me garantice la existencia de las cosas fuera de mi pensamiento, y ese algo o alguien lo encuentra Descartes en Dios. Segundo, el cogito no es una deducción sino una intuición, es decir, una evidencia inmediata, una idea clara y distinta. Tercero, el cogito constituye un puente entre el pensamiento y la realidad, pues partiendo del propio pensamiento deduce la existencia de sí mismo y del resto de cosas, estas por aplicación del criterio de certeza. Cuarta pregunta. El criterio de certeza. Basándose en el cogito como primera verdad, Descartes pretende establecer el criterio de certeza, es decir, el criterio que le permita distinguir entre lo verdadero y lo falso, y llega a concluir que este criterio radica en la claridad y la distinción. Para no volver a repetir qué son estos dos conceptos, podéis revisar las definiciones que en la regla de la evidencia ya se establecieron acerca de la claridad y de la distinción. Descartes considera que este criterio de certeza no tendrá validez si no lo fundamentamos, y el fundamento se lo va a proporcionar Dios. Así pues, tendrá ahora que demostrar la existencia de Dios como un ser sumamente bueno y que no nos está engañando. Una vez demostrada su existencia, quedará fundamentado el criterio de certeza, porque Dios no puede consentir que los seres humanos percibamos algo como claro y distinto y que eso sea falso.
A Descartes le tocó vivir una época de grandes cambios. La Iglesia se había dividido debido a la reforma de Calvino y Lutero. Había conflictos entre católicos y reformados o protestantes. Se limita el ámbito de la religión. La Biblia ya no es el libro con todas las respuestas. Por otro lado, se había producido una revolución científica. No sé si os habéis enterado, pero resulta que la Tierra no está estática y firme en el centro del universo, sino que somos nosotros los que estamos por ahí flotando por el universo alrededor del Sol. Por si fuera poco, Kepler desmonta algunas ideas fundamentales de la física aristotélica. Se intenta matematizar el universo. Galileo propone un nuevo método científico. Como veis, nos encontramos en una etapa de gran inestabilidad intelectual. No sabemos en qué podemos creer y en qué no. Este es el contexto que vive Descartes. Cuando acabó el colegio estaba profundamente desorientado, dice. Me encontré tan perdido entre tantos errores y dudas que me parecía que al tratar de instruirme no había conseguido otro provecho que haber descubierto cada vez más mi ignorancia. Al acabar la escuela, Descartes decide recorrer el mundo. Decía que es bueno viajar para conocer las costumbres de los pueblos y así poder juzgar mejor nuestras propias costumbres sin calificar de ridículo e irracional todo lo que sea contrario a nuestras tradiciones, como creen aquellos que jamás han visto nada. El método. Descartes se propuso crear un método que nos permita conocer con el rigor típico de los procedimientos geométricos. Logró elaborar un método de conocimiento que consta de 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Solo aceptaré como verdadero aquello que se me presente como claro y distinto. Por algo claro, Descartes se refiere a algo que se presenta directamente a nuestro entendimiento sin intermediarios que puedan conducirnos a error, como por ejemplo las matemáticas, que son algo muy claro. Cuando el profe de matemáticas explica trigonometría o una ecuación diferencial, no hay más que ver la cara de los estudiantes para saber que es un saber muy claro. Bueno, quizá vosotros no lo veis tan claro, pero es claro porque es exacto. Además de claros, los saberes tienen que ser distintos. ¿Qué quiere decir Descartes con saberes distintos? ¿Distintos de qué? Descartes se refiere a que sean saberes que no se puedan confundir con otra cosa, que sean simples y nítidos. La segunda regla es el análisis. Este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para así poder resolverlo mejor. La tercera regla es la síntesis. Conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como a través de escalones, hasta el conocimiento de los más complejos, dando lugar a una cadena de argumentos que iluminen los nexos del conjunto. Se trata de crear una cadena de razonamientos que van desde lo más sencillo hasta lo compuesto y que no pueden dejar de tener una correspondencia con la realidad. Por último, hay que enumerar y revisar los pasos individuales que hemos dado. Mediante esta revisión nos aseguramos de no haber cometido ningún error. La duda metódica. Una vez creado el método, Descartes lo aplica al saber tradicional. Lo que Descartes hace es poner todo el saber tradicional bajo el paréntesis de la duda. Lo va a golpear con su método para comprobar si resiste y realmente es un saber certero o por el contrario se cae, en cuyo caso habrá que rechazar este saber tradicional y buscar algún cimiento sobre el que asentar el conocimiento. Buena parte del saber tradicional está basado en la experiencia sensible, en lo que vemos, en lo que percibimos. ¿Cómo es posible considerar como cierto e indudable un saber que se origina en los sentidos si estos a veces nos engañan? ¿Nunca os ha pasado que vais tranquilamente por la calle y se os aparece un dragón, que luego resulta que no era un dragón, que era un unicornio? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero a veces sí nos engañan. Fijaos en esta foto. Seguro que algunos os estáis asustando. Fijaos bien, no es más que un señor sin pelo que está consultando su móvil. Como acabamos de comprobar, los sentidos a veces nos engañan, así que no vamos a aceptar que las cosas sean tal y como nos las representan los sentidos. Otra parte del saber, dice Descartes, se fundamenta en la razón y en su poder discursivo. Sin embargo, tampoco este principio parece totalmente certero, ya que en ocasiones nos equivocamos a la hora de razonar. Imaginemos que razono del siguiente modo. El amor es ciego, Dios es amor, luego Dios es ciego. A veces sin darnos cuenta razonamos de forma incorrecta, dando lugar a lo que conocemos como paralogismos. Por tanto,
tampoco nos vamos a fiar de la razón discursiva para justificar el saber tradicional. ¿Y qué es el saber matemático? Este sí que parece indudable, ¿no? 2 más 2 suman 4 en cualquier circunstancia y en cualquier estado. Descartes tampoco se conforma con el saber matemático. Dice, imaginaos que existe un genio maligno y engañador que, mofándose de mí, me lleva a considerar como evidentes cosas que no lo son. Como vemos, parece que nada se resiste a la duda cartesiana. Cuando Descartes duda de todo, no está imitando a los escépticos, pues estos suspenden el juicio, mientras que el plan de Descartes es todo lo contrario, conseguir algún fundamento que se resista a toda duda. Y lo encuentra del siguiente modo. Aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Y al observar que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan sólida, que no eran capaces de conmoverla, ni siquiera las más extravagantes hipótesis de los escépticos, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que yo buscaba. Por fin encontramos la primera certeza que estábamos buscando. Descartes ya sabe que él es una sustancia que piensa, res cogitans, y por tanto existe. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que haya algo más en el mundo aparte de la res cogitans? ¿Qué otras ideas se presentan con el mismo grado de evidencia? Descartes en este punto tropieza con la idea innata de Dios. Él estaba de acuerdo con la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Decía que no es posible tener la idea de Dios sin admitir al mismo tiempo su existencia. Tiene que existir, ya que de lo contrario no sería el ser más perfecto. Puesto que es sumamente perfecto, tiene que ser veraz, así que podemos despreocuparnos y tener confianza en nuestras facultades. Dios es como un sello de garantía. Si es infinitamente bueno y veraz, no nos va a dar facultades que funcionen mal, pues son obra suya. Gracias a Dios, la res infinita, puedo confiar en que el mundo sí existe. Res extensa. Así es como Descartes fundamenta la realidad en su totalidad. Pregunta: ¿cuáles son las 4 reglas del método de Descartes?